Perfecto. Grabando. Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo taller de la Mesa de Ruralidades, Interculturalidad y Educación, organizada por el área de Antropología de la UNIPE, en el marco de esta semana virtual que nos encuentra por segunda vez. En nuestro caso tuvimos el primer taller el día martes, sobre políticas, gestión y proyectos institucionales, y el día de hoy tenemos el segundo encuentro que pensamos alrededor del eje enseñanza y contenidos. El propósito de estos talleres es que los y las estudiantes de la carrera de Educación Intercultural de la UNIPE puedan compartir, dar a conocer, socializar muchas cuestiones, mucho conocimiento de sus ricas trayectorias y experiencias laborales en distintos ámbitos, distintos territorios y sobre todo distintas partes del país, ¿no? También esa es una intención de estos talleres, pensar distintas realidades de nuestro país, y en este caso, además de contar con la participación de los estudiantes y las estudiantes, que los voy a nombrar, pero luego van a ser presentados y presentadas antes de exponer, que son Diego Díaz, Eliana Soledad Murillo, Lidia Flores Torrico, Matías Ruiz Villaloris. Además vamos a contar con la presencia de Germán Flores, que es director de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador, que va a estar de alguna manera cerrando este taller, y también vamos a tener la oportunidad, y van a tener la oportunidad de compartir con él y conversar y poder hacer un intercambio conjunto. Entonces, si les parece, vamos a tener una dinámica similar a la del martes. Vamos a tener seguidas las exposiciones, primero de los y las estudiantes, y luego la exposición de Germán. Y finalmente vamos a tener un momento para compartir las preguntas, comentarios de quienes están asistiendo como espectadores de este taller. Pueden ir dejando comentarios, preguntas en el chat del Zoom, y también realizarlos cuando sea el momento del intercambio conjunto. No quiero olvidarme de presentar a quienes me acompañan en la coordinación de este taller: Alexis Papacián y Carla Golé, también docentes de la licenciatura, y quienes van a presentar a los expositores. Así que, si les parece. Bien, buenas tardes. Me toca la primera presentación de Diego Díaz, es obviamente estudiante de la licenciatura en Interculturalidad que se dicta en UNIPE desde el año pasado. Diego también es licenciado en Teoría y Crítica de Música, de la música. Es profesor de artes en música y profesor de artes en danza del Centro Regional de Educación Artística en La Pampa, vive en La Pampa. Es docente de escuelas secundarias en Santa Rosa y en profesorados de música, danza, artes visuales del Instituto CREAR. Diego es muchas más cosas, además, ¿no? Siempre digo esta frase porque uno dice es. Y él, como estudiante, digamos, ha tenido una reflexividad sumamente interesante en las lecturas que hacemos de sus trabajos, en sus intervenciones, así que es uno de los motivos por los cuales lo hemos convocado y aceptó rápidamente esta convocatoria. Así que, Diego, te dejamos tiempo a vos para que presentes, y obviamente si hay preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Luego las retomaremos al final, y si no, también hacia el cierre de la jornada, lo pueden hacer a voz viva, vía virtual. Bien, presentado Diego, todo tuyo. Muchísimas gracias, profe. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero agradecer a la universidad, a los profes, tanto presentes como a todos los que he tenido en la licenciatura y seguiré teniendo. Gracias por permitirnos participar de estos seminarios, conferencias, talleres que nos propone la universidad para reactualizarnos constantemente en nuestra formación. Y en especial, bueno, al profesor Alexis Papacián, que tuve el privilegio de tenerlo en 2 de los espacios curriculares de la licenciatura, por invitarme y motivarme a realizar esta exposición. A Laura Victoria Martínez, también docente, que tuve también el privilegio, junto con Carla Golé, por atender todas mis consultas y dudas. Y bueno, como todos tenemos un tiempito para exponer y hay otros colegas también, voy a
ir de lleno a la exposición. Voy a compartir un pequeño PowerPoint. Diego, ¿querés que lo comparta yo o lo compartís vos, como vos quieras? No sé si tenés habilitada la opción porque... Acá me dice compartir pantalla. Si no me funciona, entonces... Dale. Bien. Díganme si ahí se está viendo. Pongo F5 para que Se ve perfecto ahora. Bueno, yo quiero empezar primero con una cita de una autora que hemos visto en la licenciatura y que después empecé a explorar algunos de sus textos y libros, me pareció súper interesante, que tiene que ver con esto de la interculturalidad, los conceptos que se alinean en torno a ella y las disputas en torno a este campo social, político, antropológico. Rita Segato habla de que en la defensa de un mundo radicalmente plural y de la diferencia profunda entre opciones culturales, se afirma aquí en oposición a una visión de la diversidad como mera variedad de rótulos o logos de identidad destinados al reclamo por inclusión a un mundo asentado sobre premisas y valores ya constituidos e incontestables. Es decir, si partimos de una noción neoliberal, dígase multicultural de la diversidad, donde rotulamos, categorizamos las culturas, estableciendo distancias, proxemias, inabarcables entre ellas, solo como elucubraciones abúlicas, no nos permiten dirimir y fraccionar las bases sobre las que se afirman los discursos y posteriores reclamos. La idea es poder rearmar esas bases en las que se asienta nuestra sociedad, pensando las escalas axiológicas ya instituidas y enmarcando la lucha en tanto sujetos de derechos en dimensión política en la situacionalidad propia de nuestro entorno y no en una idea abstracta de la diversidad. Es decir, citas como esta, autores como Rita Segato y otras más, y los lineamientos que hemos visto en los programas de estudio, me abrieron un nuevo campo de posibilidades que nunca tuve oportunidad de ver en mi formación permanente como profesor de artística, y esto es parte de una reflexión inicial de mi experiencia como estudiante en la licenciatura de Educación Intercultural. ¿Qué desafíos plantea este nuevo campo, esta trayectoria que he empezado como estudiante y que a la vez me representa como docente? El trayecto en la licenciatura en Educación Intercultural como estudiante de parte de la formación permanente en tanto docente me ha abierto determinadas posibilidades de reflexión. Autores como Barth dice que nosotras, las personas, participamos en universos discursivos múltiples, discrepantes, simultáneos. No somos estáticos. Así como el profe Alexis contó un poco de lo que hago como profesor de artes en música, en danza, licenciado en música, también tengo la lista como docente secundaria y de terciaria, como también nombró, y que también nos movemos en diferentes entornos y ámbitos donde nos hace sujetos interseccionales, es decir, no somos planos como sujetos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Me escuchás, Diego, un segundito? Sí. Hay un problema que tal vez lo tengan todos, o tal vez lo tenga yo solo, con una cierta fritura, se escucha como un poco opaco tu voz. Si tenés un micrófono que lo puedas solucionar de inmediato, tal vez lo solucionamos y podemos prestarte mucha más atención porque es sumamente interesante. Si no, seguimos, pero se escucha con un poco de fritura, es nada más un detalle. A ver, ahora. Apago la cámara, ¿no? O sea, el micrófono es desde la computadora el que tengo, si no apago la cámara. A ver Ahí se si escucha eso... mejor. No, ahí se escucha, tal vez acercarte más, no sé. Bueno, probémoslo, si no, seguí adelante. Era solo por si se podía solucionar, pero si no, seguí adelante. Okay. Avísenme si no apago la cámara y después veo si en la computadora la configuración está bien. Hoy la revisé, estaba bien, pero... iba diciendo que, bueno, como nos movemos en ámbitos diferentes, somos sujetos interseccionales, ¿sí? Estamos atravesados por diferentes situaciones. Considero que la licenciatura en Educación Intercultural es una oportunidad para desestabilizar concepciones estáticas de la cultura, analizar en profundidad histórica y conceptual y a la vez poder
situar las diferentes realidades y campos de acciones en los entornos en los que nos desempeñamos, en esos universos múltiples. Otra de las cuestiones es, en lo personal, la articulación y articulaciones entre la interculturalidad, la diversidad, la inclusión, las planificaciones y clases de danza y de música, especialmente en secundaria y terciario donde me desarrollo. Es decir, producir e ubicar nuevos despliegues conceptuales, generando circuitos propios de conocimiento y nuevos interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo puedo realinear y reajustar mis clases de música con el paradigma de la diversidad que no se limite a una consigna o una sola clase? ¿Cómo hacer de mis clases una política de inclusión? ¿Tengo las herramientas necesarias para llevarlas a cabo? Las voy construyendo, las voy descubriendo, pero no deben ser las únicas. Otra de las cuestiones que me parecieron muy importantes, que me ayudaron a desestabilizar nociones previas y, por qué no, prejuicios, esta idea contra los esencialismos, marcaciones y señalamientos, categorías globales de producción del otro. Es decir, como ciudadanos de un Estado-nación siempre hay producción de otros internos, diría Claudia Briones. Es decir, hay formaciones de alteridad al interior de nuestras sociedades, los que nos lleva a realizar marcaciones en todos los ámbitos y a estereotipos y señalamientos que petrifican. Esto se ha deslizado a ámbitos diversos, como en mi caso, la música, y he podido verificar discursos que realizamos, tanto como músicos y como profesores de música, en entornos artísticos y pedagógicos, a través de la música, cómo petrificamos y alterizamos desde una posición asimétrica y desigual a otros colectivos y sus repertorios musicales. Por ejemplo, una de las cuestiones que en la música se suele ver y que se suele rotular en una idea estática de cultura y homogénea es la población afrodescendiente. A modo de ejemplo, en los pasillos de los profesorados de música es posible escuchar, principalmente cuando abordamos música de las poblaciones afrodescendientes, afrodiaspóricas, ideas tan simplistas como la siguiente, y cito: los negros tienen más ritmo que los blancos por su origen africano relacionado a lo pulsional, a lo vital, dicho de profesores y de estudiantes, y en el sentido común. No se puede hablar en forma genérica de los afrodescendientes, ya que son categorías globales que designan de manera arbitraria un vasto conjunto de pueblos poseedores de distintas culturas y estructuras organizativas. Son taxonomías clasificatorias externas a las sociedades que designan, basadas en criterios que pueden no ser parte de la experiencia social de los clasificados. Además de la tendencia al esencialismo y la sustancialización, como diría Segato, de las colectividades a través de la música, se reduce la complejidad de esas heterogeneidades que pueden existir en su interior, impidiendo ver las vivencias disímiles, heterodoxas, subversivas de la expresividad musical de sus identidades, marginalizando los saberes que producen y hasta exotizando a las mismas comunidades que se intenta describir. Los procesos de autorización a través de la música y la danza he podido ver que esencializan colectivos, minorías, homogeneizando sus experiencias y subjetividades, ficcionalizando la idea de inclusión, ya que, como dije anteriormente, simplifican sus complejidades, se vehiculizan diversadas sobre sus rituales, prácticas artísticas y performances diversas e identitarias. Como por ejemplo citas que pueden aludir a nosotros como comunidad de un Estado-nación, que se piensa homogéneo. Los argentinos bailan el tango, dicen algunos extranjeros. Yo pregunto, ¿acá todos bailamos el tango por el hecho de ser argentinos? ¿Todos tenemos la misma percepción con respecto a las prácticas tanguísticas? Cuando escuchamos la palabra tango, ¿a qué colectividades y performance nos referimos? Ese es un ejemplo entre tantos de lo que pasa cuando usamos, por ejemplo, la música y la danza como dispositivos caracterizadores, categorizadores de identidades, alterizando colectividades y sus experiencias. Esto nos fue posible empezar a identificarlo en base a un primer recorrido en el primer año de la licenciatura, gracias a los textos que me parecieron totalmente pertinentes a lo que íbamos analizando y que se abrían debates interesantes y que podíamos situarlos en nuestros propios entornos. Otra de las cuestiones que me parecen son las apropiaciones y reformulaciones de saberes. Repensar saberes de diferentes espacios curriculares. Los diseños curriculares están entretejidos de nociones limitadas de la diversidad cuando esta aparece, en tanto otros programas de estudio está invisibilizada.
En el caso de los institutos de formación docente en los que me he desempeñado, he vislumbrado que no abundan materiales, bibliografías, saberes o textos que remitan a la diversidad en tanto un pilar o eje vertebrador o transversal, lo cual permite ubicar cierto campo de discusión que no todo el personal docente está dispuesto a tomar parte. Es decir, ¿qué enseñamos cuando hablamos de música popular? ¿Incorporamos a las poblaciones originarias con sus repertorios musicales? ¿Ahondamos en las vehiculaciones identitarias que producen estas comunidades u otras a través de sus sonidos y significados políticos? ¿Qué lugar le damos a las colectividades migrantes en los estudios de música y de danza? ¿Solo una dedicación parcial al analizar efemérides o realizamos una reflexión con perspectiva histórica y de relación del presente con su visibilización y las políticas de reconocimiento de sus derechos y ciudadanías en relación a sus prácticas musicales dentro de nuestro país? Esto me recuerda uno de los abordajes en uno de los espacios curriculares que tuvimos en la licenciatura, currículum y evaluación, en uno de los textos de Connell, donde hablaba de que nuestros diseños curriculares deberían priorizar los intereses de los menos favorecidos. A qué sociedad hemos subalternizado. Estas y otras más son nociones que antes de cursar la licenciatura no me había planteado, en tanto una mirada crítica capaz de desarmar sentidos anudados anteriormente. Un profesor que tuve en la materia de la licenciatura en música, la materia se llamaba, bueno, era un seminario de música contemporánea, siempre nos decía que de alguna manera, cuando asistimos como estudiantes de música en los espacios sobre historia de la música, somos europeos en Europa que buscan estudiar la historia de la música occidental como si fuera parte de su pasado. Es decir, los nombres de esas materias deberían ser historia de la música occidental, historia de la música de la danza, o historia de la danza occidental, y aún así no estaría visibilizando todas las comunidades y todas las perspectivas, performance y prácticas. Otra de las cuestiones que también pude vehiculizar son estos intersticios de prácticas docentes y prácticas docentes intersticiales. El devenir de nosotros como sujetos políticos con responsabilidad e iniciativa. Es decir, sin reflexión sobre lo ausente, lo conflictivo y lo desestabilizador en nuestro contexto de trabajo, no puede haber un agenciamiento que nos conduzca a politizar nuestras prácticas docentes. Considero que la interculturalidad y su situacionalidad en nuestro entorno nos interpela a la acción, a tomar parte, a marcar una diferencia en tantos sujetos políticos. No siempre hay motivaciones, no siempre tenemos certeza, solemos tener más interrogantes que certidumbres, pero tenemos una responsabilidad de iniciativa, en tanto profesionales de la educación. En estos intersticios de ausencias, de puntos de fuga, ahí reside el carácter, considero, intersticial de nuestras prácticas, que sin una capacitación permanente, sin la constante mirada crítica de la perspectiva intercultural, no podríamos realizar. Y planteo una pregunta que, si bien tengo un posicionamiento al respecto, y creo que quedó plasmado en lo que vengo diciendo, la socializo esta pregunta, que es la que aparece aquí, para pensarla juntos y juntas. Si no hay cambios en nuestras prácticas cotidianas, ¿podemos hablar de subjetividades políticas en tanto docentes? Uno de los aspectos que también subrayo como muy interesante en los abordajes es la profundidad histórica. Es decir, repensar conceptos en tanto construcciones sociales en perspectiva histórica. Una de las herramientas conceptuales más significativas que nos permiten vislumbrar las construcciones sociales diversas, pero no siempre presentes en algunos planes de estudios, tanto de los secundarios, de las primarias, o también en algunos programas de estudios de formación docente, y que he conocido en mi recorrido como estudiante de la licenciatura en este breve tiempo. La profundidad histórica. Contra la tendencia a naturalizar relaciones sociales y epistemologías diversas, el tránsito por las instancias de aprendizaje construidas hizo presente el abordaje de la perfilación de sujetos sociales, al reflexionar sobre contenidos desde un principio de historización, como dirían Martínez y Díaz. Es decir, que considere los desplazamientos, los desmantelamientos y porosidades de los conceptos para no reificarlos en tanto categorías inamovibles y focos dogmáticos de entendimiento y comprensión de saberes estudiados. O podríamos pensar esto más como una genealogía en el sentido Foucaultiano, que como una historicidad, en tanto supone el rastreo de una procedencia.
nunca de un origen, pero considero que ambas nociones se entrelazan, se cabalgan y superponen mutuamente, en tanto emergencias discursivas que reconozcan las condiciones de posibilidad de los hechos y conceptos abordados más que solo en sus causas. Otra de las aristas que me parecieron importantes es el funcionamiento de la noción de diversidad en las lógicas institucionales, tensiones, estructuras y continuidades. Si en un primer momento me acerqué al concepto de diversidad como contenido, se hizo necesario entenderla como contrato institucional, evitando el tratamiento discursivo que suele darse en la lógica educativa. En el caso de la educación artística, el mandato nacionalizador impregna con mucha fuerza, y es algo de esto también vimos en la licenciatura, me pareció uno de los textos a los que pude sacarle más jugo en la reflexión y que lo sigo haciendo. Y creo que eran Martínez y Diez, sobre la interculturalidad en los programas de estudio de formación docente. Increíble la investigación y lo que se proponía, ¿no? Como venía diciendo, en el caso de la educación artística, el mandato nacionalizador tiene mucha fuerza, por lo cual se hace imperante y urgente una fractura del mismo o reformulación conceptual que devenga en prácticas enriquecedoras de la diversidad o en forma radical de un abolicionismo. Palabra fuerte, lo sabemos, ya que dicho mandato opera en forma contundentemente opositora a la diversidad en las escuelas, principalmente en donde he trabajado, en la mayoría de ellas, subordinando este paradigma intercultural. Los actos escolares, donde el equipo de gestión y otros colegas se acuerdan de que existe el espacio músico, las intenta resaltar, pero siendo funcionales al mensaje estereotipo que estereotipa determinadas comunidades, modificando las representaciones de la música en tanto elementos identificadores enmarcados en una visión folclorista y culturalista de las mismas, diría Segato. Se consideran que estos elementos... Sí, quedan 3 minutos. Te aviso, me puse el famoso momento en el que me pongo la gorra, pero aviso 3 minutos más. Y se me fue, estoy cerrando, sí, para darle espacio a los demás colegas. Con este mandato del nacionalizador que en las artes, en las escuelas, se ve muy fuertemente impregnado. Los tipos de diversidad con los que uno puede trabajar, y he trabajado, lo cual hace que aumente el desafío y también esta idea de capacitarnos permanentemente. Quiero decir algo antes de concluir. Bueno, la retroalimentación que ya lo vengo exponiendo entre la verdad y mi práctica docente, la trascolación de herramientas metodológicas y conceptos que tengan en cuenta gramáticas plurales de aprendizaje, perspectivas sobre los derechos humanos que hemos visto desde una mirada crítica desde la licenciatura, en tanto también se pueden plantear, como dice Buenaventura de Sousa Santos, en tanto gramáticas plurales contrahegemónicas de derechos humanos, que nos permiten abrir un poco el campo de acción de análisis y discursivo que podemos tener en nuestras prácticas docentes en el interior de nuestras instituciones. Y como conclusiones provisorias, porque nunca son completas, también tomé la idea, una de las citas del autor Buenaventura de Sousa Santos, que me parece muy interesante. A través de la licenciatura pude conocer algunas ideas de este autor y he podido profundizar en algunos de sus libros luego. Tenemos el derecho a ser iguales cada vez que las diferencias nos interiorizan, y a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. La interculturalidad es disruptiva, incomoda, pero motoriza también. Abarcar los estudios sobre la diversidad, las políticas de inclusión, la diferencia es una tarea faraónica que nos llevará a ser libres como profesionales de la educación. Hay zonas nodales que reclaman presencias y emergencias. Cómo utilizar experiencias interculturales que no encapsulen una intención coordinada con el diálogo. No reticulares que impiden un abordaje complejo y deconstruido en permanente actualización. En tanto que la diversidad, la interculturalidad es un paradigma político, social y educativo, y no romantizar los sentidos de la diversidad. Por lo cual, más que nunca es necesario tener en cuenta que hay que tener un posicionamiento crítico que es esencial si consideramos que toda práctica docente debería contribuir a transformar las condiciones institucionales y subjetivas de los actores educativos para promover mejoras sustanciales en la enseñanza.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a vos, Diego. A mí voy a admitir que tuve algún problema con el audio para seguir bien con el audio, pero las partes que uno iba encontrando en tu exposición era poder pensar en marcos teóricos concretos, eventos de tu trayectoria como docente, de tu trayectoria como estudiante, de tu trayectoria, punto. Las experiencias. Me gustaban mucho esas dualidades entre lo estático y lo dinámico, lo esencial y lo cambiante, lo que está pensado como naturalizado, y en realidad está construido y hay que deconstruir. La idea de disrupción es muy, muy potente. En tu cierre me parece que es alucinante, y por otro lado nos vas tirando una biblioteca. Eso es algo muy propio tuyo, una avidez de conocimiento que siempre es es muy, muy importante, me parece, a la formación que uno espera. Bien, vamos a dejar paso a la colega que sigue. Carla, todo tuyo. La presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahora sí le damos la palabra a Eliana Soledad Murillo, que es profesora de nivel primario y técnica en idioma extranjero inglés, docente desde hace más de 20 años en la Escuela Intercultural Bilingüe General José de San Martín de Tostado, Santa Fe. Eliana. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio brindado. Hay algo que quería compartir, y es que soy hija de inmigrante boliviano. Mi mamá es argentina, mi papá boliviano. Tengo un fuerte amor por todo lo que es la comunidad aborigen. Trabajo, como ya dijiste, hace más de 23 años con niños de la comunidad Mocoví, Pedro José, un asentamiento que se encuentra en nuestra ciudad, nuestra pequeña ciudad Tostado, desde el año 1981. Llegaron aquí por cuestiones laborales y se quedaron. El asentamiento, que fueron unas parcelas de tierra que le donó, sería la municipalidad, queda a unos 500 metros de nuestra escuela, por lo que nos eligieron y nos sentimos orgullosos de eso. Me gustaría compartir el video que preparamos junto a Liliana Cejas, una compañera que también es parte de esta licenciatura. De acuerdo, sí, también otra estudiante de la licenciatura. Bueno, voy a intentar compartirlo y espero que se escuche bien. Cualquier dificultad con el audio o la imagen me avisan. Ahí se puede ver, ¿cierto? Ahí lo voy a agrandar. A ver cómo es esto. Ahí está. Voy a ponerlo desde el inicio. Y cualquier cosa, si no se escucha, por favor, me avisan. No se está escuchando. Eso iba a decir, si ahora está saliendo sonido, no se está escuchando. Carla, una opción, debería haber un lugar en opciones de sonido que vos estás compartiendo, que diga compartir sonido. Esa es una opción. Y la otra, si no, es que vos dejes abierto tu micrófono y que salga por el micrófono de la computadora, que tampoco es tan terrible. No, a ver. Acá, compartir sonido. Ahí está. Vuelvo, lo pongo desde el inicio, entonces nuevamente. Vamos. Ahí. Sí, ahí está el sonido.
Pertenecemos a la Escuela Intercultural Bilingüe número 418, General José de San Martín, que se encuentra ubicada en la localidad de Tostado, departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe. Tenemos una matrícula de 398 alumnos, de los cuales 63 son niños pertenecientes a la comunidad Mocoví Pedro José. Somos aproximadamente 60 las personas que integramos esta gran comunidad. Contamos con jornada ampliada, un taller intercultural bilingüe, integrado a jornada ampliada, ajedrez como espacio curricular, un taller de música, un Zoom para realizar diferentes encuentros, una biblioteca, un comedor escolar y una radio que fue un recurso muy valioso para este tiempo tan particular que vivimos. Si bien tenemos la modalidad intercultural bilingüe a partir de 2018, esta comunidad Mocoví hace varios años que forma parte de nuestra institución. Nuestro trayecto recorrido juntos es extenso, dificultoso, pero muy enriquecedor y significativo. Nuestros alumnos mocovíes tienen la particularidad de adquirir el castellano a partir de los 4 años aproximadamente. Por lo tanto, llegan a primer grado con la adquisición reciente de un lenguaje tan complejo como su idioma, al que se les debe incorporar poco a poco el registro escrito del español. Esta tarea se vio ampliamente favorecida con la llegada del maestro idóneo a la institución, allá por el año 2008, sumado a otras actividades que se mediaron entre la escuela y la comunidad Pedro José, entre otras. Esta pandemia nos puso frente a otro desafío: enseñar en un medio donde se registran diversos problemas, entre los que pueden mencionarse los de conectividad, desconocimiento en el uso y manejo de nuevos formatos tecnológicos, alumnos en situaciones vulnerables y trayectorias discontinuas, desarrollo insuficiente de autonomía en los trabajos escolares y diversos niveles de alfabetización. Nos replanteamos qué enseñar, cómo y qué hacer para llegar a nuestros alumnos a pesar del distanciamiento social que actualmente atravesamos, frente a la llegada de este virus que tanto impactó en nuestra vida diaria. Y aquí, nuestra creatividad, nuestra perseverancia y búsqueda del bien común para enfrentar esta nueva manera de habitar los espacios escolares. Mi nombre es Juliana Aguirre, soy docente de la Escuela 418, soy reemplazante idónea. Hace 12 años que trabajo en esa escuela y veo muchos cambios de los niños, de los docentes. Veo que los niños ahora participan y de a poquito se va agregando, y eso es algo que a mí me orgullece. Yo también terminé en esa escuela y ahora soy docente en esa escuela, por eso soy orgulloso. Por eso el día de mañana quiero que todos los chicos de la comunidad también estén trabajando en esa escuela. Bueno, ahí pasó el video, Sole, si querés retomar la palabra. Sí, acá estoy. Es emocionante el verlo acá y compartirlo con todos ustedes. Nuestro pequeño granito de arena que día a día le damos motor en nuestra escuela. Me emociona. Yo quería contar un poco lo que es nuestro trabajo. Lo hacemos todo a pulmón, porque nos vamos inventando y reinventando día a día. Tenemos el orgullo de decir que nuestros niños hablan su lengua nativa en la comunidad y únicamente adquieren el castellano a partir de los 4 años, que es hoy cuando ingresan a la sala de 4 añitos. Antes no lo hacían, eso fue un trabajo nuestro, a pedido nuestro, porque anteriormente estos niños llegaban sin conocer el castellano a primer grado y no se imaginan la situación en la que se encontraban por no conocer nuestro idioma.
estaban aterrados, era común que lloren, común que no quieran estar con nosotros. Hoy en día eso se ha revertido. Tenemos el orgullo de decir que juegan todos juntos, junto a los criollos, como ellos nos dicen. Ellos nos llaman criollos. Juegan tanto niños criollos como aborígenes, todos juntos en el patio. Y como para darles un poco comodidad y hacer de esta escuela también su hogar, porque es parte de su tiempo, lo comparten con nosotros, fuimos haciendo diversas modificaciones. Por ejemplo, el hecho de incluir cómo se dice aula, bienvenidos, hay un cartel muy grande a la entrada que dice bienvenidos en castellano y en mocoví, y distintas frases repartidas por toda la institución. También hemos incluido la bandera huipala, portada por miembros de la comunidad mocoví, niños de la comunidad mocoví, como premio a logros que van haciendo ellos, está incluida en los actos escolares. Tenemos la bandera nación, provincia y la huipala que nos acompaña. Hay una bandera huipala que se iza al frente de la escuela, que también nos acompaña, y el trabajo de un docente idóneo, que es miembro de la comunidad, el cual actúa como nexo entre los niños más pequeños y nosotros, porque nosotros lamentablemente no manejamos su lengua nativa, no manejamos el mocoví, es una lengua muy difícil de aprender para nosotros, así que se nos dificulta. Contamos con el horario en el turno mañana, donde van chicos de cuarto a séptimo grado. Tenemos las áreas curriculares y luego a partir del mediodía se realizan diversos talleres en jornada ampliada, donde comparten el tiempo también con los chicos criollos. Bueno, fuimos aprendiendo un poco. Nuestra escuela, por empuje de uno de los directivos, realizó en un momento el rescate de la cultura mocoví para mostrarles a los otros niños. Fue así que se realizaban el festejo del Año Nuevo Mocoví, el 30 de agosto, que coincide con la tormenta de Santa Rosa, pero que ellos disfrazaron esa fecha. En realidad ellos festejaban el inicio de la primavera, el inicio de la caza, de la pesca, de la buena cosecha, de la buena recolección, porque no cosechaban en realidad ellos. Bueno, y a raíz de esos encuentros nos pudimos contactar con diversas personas que forman parte de esta comunidad de distintos puntos de la provincia y de provincias vecinas. Fue así que conocimos parte de su música y parte de sus relatos, que por no tener registro escrito, por tener muy poco registro escrito, van pasando de boca en boca. Gracias a un docente que vive en Reconquista, otra ciudad que está cercana acá, contamos con un diccionario en la lengua mocoví castellana, pero ya les digo, es difícil de aprender, a pesar de que hacemos intentos, nos cuesta, pero le ponemos ganas. Hemos logrado... Si te parece ir cerrando. Sí, bueno, hemos logrado que con nuestro trabajo, nos costó, ¿no? Pero que terminen la escuela primaria. Y hoy en día nuestros niños ingresan a un nivel secundario. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por esto, acompañarnos no solo con tus palabras, sino también con el video que prepararon con otra compañera de la licenciatura, con quien trabajan juntas, y también han presentado distintos trabajos finales para las materias que hemos compartido durante el primer año. En estos 20 años, ¿no?, también de tu trayectoria, ir focalizando en algunos momentos que son como de quiebre o inflexión a partir de estos cambios
institucionales o también de la pandemia, ¿no? A la que hacen referencia en el video. Creo que también son momentos puntuales que nos dejan para pensar y para compartir, y bueno, y hoy también ahora le vamos a dar la palabra a Lidia, que nos va a contar un poco la experiencia en otro territorio provincial, y también a través de su vida vinculada a la migración, como vos también, Sole, comentabas con respecto a tu familia, y también después va a tener la palabra Matías, que está en el territorio provincial, ¿no? También de Santa Fe, y bueno, ahí también está bueno ir pensando, ¿no? estos diálogos también desde estas diferentes jurisdicciones o lugares, ¿no? Que es algo que también siempre resaltamos, que nos permite la licenciatura, ¿no? Como una particularidad y algo muy especial de ir conociendo esta diversidad de experiencias un poco a lo largo y a lo ancho del país, podríamos decir, ¿no? Y ahora bien, para pasar a la próxima expositora, que es Lidia Flores Torrico. Ella es docente indígena quechua, migrante de Bolivia, referente de lengua y cultura andina en la modalidad de educación intercultural bilingüe del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Esto para ir resaltando algunas cuestiones del currículum que nos compartió, que es bastante extenso. Si querés, Lidia, vos sumar algo más de información ahora en tu presentación, también podés hacerlo, pero bueno, ya hace alrededor de 7 años que estás trabajando en el área, así que bueno, escuchamos un poco también tu experiencia y lo que hayas traído para compartirnos. Gracias. Bueno, Lidia Flores Suti, Quechua Yumantacani, Bolivia Suyumanta Jamoni. Buenas tardes, soy Lidia Flores, soy migrante de Bolivia y pertenezco al pueblo quechua. Yo no sé si voy a poder compartir pantalla, intento, y voy a apagar mi cámara porque hace rato tuvimos problemas de internet, van a disculpar, para que se escuche mejor, ¿sí? Pero ustedes ya me vieron, soy yo. A ver si intento compartir pantalla y me deja. Ustedes me dicen si se ve. Se ve y se escucha muy bien. Ah, qué bueno. Buenísimo, entonces, a ver si agrando esto. Ahí está. Bueno. Quiero empezar diciendo que la modalidad de educación intercultural bilingüe acá en la provincia de Santa Cruz se institucionaliza recién en el 2010, ¿sí? En noviembre del 2010. Y esto fue el resultado de un proceso de construcción participativa provincial de educación, el CEAPI, que es el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, y las comunidades originarias de Santa Cruz. Es decir, 2 años antes nadie conocía la modalidad, ¿no? Nadie en el consejo no se hablaba de lo que es la educación intercultural bilingüe. Tal es así que cuando yo, maestra con título de maestra, migrante de Bolivia, voy a dirección regional acá a pedir trabajo, buscando trabajo, y la autoridad en aquel momento me dice que yo jamás o nunca podría entrar al aula a enseñar acá en Argentina porque ni siquiera hablaba bien el español. Y que lo mejor era volver a Bolivia. Por supuesto que eso fue muy duro para mí, pero también fue uno de los motivos para volver a estudiar la misma carrera. Entonces en el 2010 me inscribo de nuevo a la universidad y empiezo a estudiar la misma carrera. 4 años más tarde me recibo, ¿sí? Y ya para entonces la modalidad ya se crea en el 2010 y ya había echado raíces, empieza ya a ampliar sus líneas de trabajo, sus líneas de acción, es decir, que no solamente ve las demandas que tienen que ver con los pueblos originarios, territoriales de acá de Santa Cruz, como es el pueblo
mapuche, el pueblo tehuelche, el pueblo mapuche tehuelche, sino también otras diversidades, la demanda de otras diversidades como es las comunidades migrantes del norte de Argentina y de países limítrofes como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la modalidad empieza a ver esta diversidad y en consonancia, ¿no? También con la política, con la nueva ley promulgada en el 2012, promulgada en el 2012, que es la nueva ley provincial, que es lo que quería mostrar acá. En el 2012 crea esta otra nueva línea de acción, se me fue el power, esta nueva línea de acción que es el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas andinos, ¿sí? Y es acá donde yo entro en escena, ¿no? Me convoca la modalidad para formar parte del equipo, yo encantada, ¿no? Acepto enseguida, pero lo paradójico de esto es que el mismo sistema que un día me dijo que no era apta para entrar al aula, ahora requiere de mis conocimientos como maestra bilingüe, maestra originaria, ¿no? Para atender a esta diversidad que requiere una especial atención a la hora de su alfabetización, ¿no? Y ahí se ven estos cambios, estos cambios, es el claro ejemplo de los cambios que se dan a través de procesos y políticas públicas impulsadas, ¿no? Desde la modalidad de educación intercultural bilingüe para garantizar los derechos de los pueblos originarios. Y en esta línea también, 2 años después, se incorpora otro proyecto que es el acompañamiento a alumnos y alumnas de la comunidad gitana, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con mi experiencia como maestra, ¿no? Cuando entro al aula, yo, porque yo ya venía que yo nunca podía entrar al aula, o sea, ya me habían dicho eso, ¿no? Y todo empieza cuando entro por primera vez al aula acá en Argentina, eso fue en el último año de mi residencia, y me mandan a una escuela, por suerte a una escuela con alta matrícula de alumnos migrantes del norte de Argentina y de Bolivia, ¿no? Y la primera vez que entro al aula me presento y digo que soy de Bolivia. Y escucho un grito ahí al fondo que dice, bien, por fin una maestra boliviana, dice. Y en el recreo, rodeada de niños y niñas que me preguntan de Bolivia, que me conversan acerca de sus viajes a Bolivia, de las visitas que hacen a sus familiares, ¿no? Y eso a mí me llena de orgullo y también me fortalece mi identidad como migrante, a pesar de lo duro que fue esa etapa, ¿no? Porque a mí lo primero que me marcaron los directivos en ese tiempo fue mi forma de hablar, ¿no? Esto de el uso del voceo, no del tuteo, ¿no? La correcta pronunciación de algunas palabras, por ejemplo, yo tenía en ese momento mucha dificultad, y lo tengo todavía, la confusión de la F con la J, y me mandan al fonoaudiólogo, ¿no? Para mejorar mi dicción. Yo para entonces trataba de aprender todo de las maestras, ¿no? de las demás maestras, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, entonces, porque lo que quería era encajar, ¿no? Formar parte de este nuevo lugar, ¿no? A pesar de que yo ya venía empapada de ideas así de educación intercultural, ideas así revolucionarias, indigenistas, porque toda mi formación en Bolivia era en un instituto bilingüe, ¿no? Pero a mí me dejaron en claro que yo no estaba en mi país. Yo no estaba en mi lugar de origen. Y tenía que adaptarme a estas nuevas normas, a estos modos de ser, hacer y actuar, ¿no? En este nuevo lugar. Entonces,
terminé reproduciendo el primer año de docencia. Ay, me dice su conexión inestable. ¿Me escuchan? Se te escucha bien, Hola. tranquila, Hola, hola, Lidia. ¿Nos escuchás? Se me puso un cartel, conexión inestable. Pero bueno, te escuchamos bien, no te hagas problema. Hablo más rápido entonces, así para terminar antes de que se me vaya el internet. Bueno, entonces terminé. El primer año fue reproducir cosas, ¿no? Reproducir discursos hegemónicos, esto de la extinción del pueblo tehuelche, la extranjerización del pueblo mapuche, ¿no? Porque como todas las maestras, agarraba el texto, ¿no? El texto escolar, mostraba imágenes en blanco y negro, ¿no? Y poner hincapié en esto de la nacionalidad, la identidad nacional, ¿no? Porque además, para entrar al sistema yo tenía que nacionalizarme. Eso era un requisito, y lo hice, y lo tenía que hacer sí o sí. Pero cuando yo formo parte, empiezo a formar parte de la modalidad, empiezo a participar de talleres, charlas, empiezo a leer otras bibliografías más confiables, y no del internet, no de los textos, ¿no? Porque hay mucha información acerca de los pueblos originarios, hay mucho material, pero la mayoría de esos materiales están escritas desde una mirada europea, ¿no? En cambio, la que es elaborada y sugerida por la modalidad de educación intercultural bilingüe, sea a nivel nacional o provincial, siempre es con esta otra mirada que es contada la historia desde los protagonistas, ¿no? Desde los pueblos originarios. Entonces, empecé, en vez de, es como un quiebre ahí, que empecé a no tanto imitar a las docentes, sino empecé a proponer proyectos, ¿no? Mi primera propuesta en la escuela era trabajar el 19 de abril desde la perspectiva de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Y ahí trabajaron re lindo las señas, pero lo primero que pedían era material, ¿no? Por supuesto, material, ¿de dónde sacamos recursos? Menos mal que para entonces ya la modalidad tenía un banco de recursos que se podía facilitar. Trabajaron derechos, el derecho a la identidad, la educación intercultural bilingüe, y con el tema de este derecho a la identidad, ahí surgió como un terrible problema, ¿no? Porque la mayoría de las docentes trabajaban desde el DNI, ¿no? La identidad nacional, pero se dejaba de lado la identidad cultural, ¿no? La identidad étnica. Entonces, nunca a las maestras se les había ocurrido preguntarse esta otra identidad, porque sabemos que las identidades nacionales han ido borrando estas identidades culturales, ¿no? Pero los niños tienen derecho a saber de quiénes son, a qué identidad pertenecen, ¿no? ¿Quiénes son sus ancestros? Bueno, ahí un poco surgió eso. Después empezamos también a interculturalizar nuestro calendario escolar, que eso dio resultado, el institucional, tomando siempre de lo provincial, ¿no? Ya en lo provincial la MEI había metido había incorporado algunas fechas que tienen que ver con fechas muy significativas para cada pueblo, ¿no? Para cada colectivo cultural. Ahí empezamos a incorporar estas fechas y fueron momentos como para poder reflexionar y acercarnos a las cosmovisiones de estos pueblos. Y sobre todo, tensionar la forma de abordar las fechas clásicas, ¿no? Como el 19 de abril, el 12 de octubre, ¿no? Y otra cosa, no sé cómo voy de tiempo, ya me perdí con el tiempo. Minutitos te quedarían, Lidia. Un minutito. Bueno, y así se va haciendo, como proponiendo proyectos, articulando, trabajando con las maestras, pero a donde quiero cerrar es que nosotros como docentes, ¿no? Como profesionales de la educación, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es acerca de nuestra propia identidad, ¿no? Reflexionar, investigar quiénes somos, ¿no? Para poder trabajar con los chicos y poder conocer la diversidad cultural de nuestros alumnos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las pautas culturales de mis alumnos?
y abordar cada contenido desde una perspectiva intercultural que tienda a fortalecer y valorar la identidad de nuestros niños, ¿no? Eso es lo que tendríamos que apuntar. Y para eso necesitamos capacitarnos, por supuesto, y buscar mucha información y de fuentes confiables, como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? De la modalidad a nivel nacional, a nivel provincial, porque a nivel provincial también elaboran materiales con impronta regional, ¿no es cierto?, de acuerdo a la realidad. Creo sinceramente que, que con trabajito de hormiga y a paso lento pero firme, creo que vamos forjando una educación más justa y equitativa para nuestros estudiantes de acá en Santa Cruz, y creo que vamos por un buen camino. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a vos, Lidia, la verdad hermosa también tu presentación, y esto, sobre todo, ¿no? Como de alguna manera contarnos sobre tu vida, tu propia vida como docente inmigrante, también nos acercás el trabajo desde la modalidad de educación intercultural bilingüe a nivel de la provincia, y exponés, ¿no?, claramente esto que también venimos como discutiendo y conversando en la licenciatura respecto de la complejidad que conlleva la interculturalidad, pensar en la interculturalidad, ¿no? Y creo que en lo que nos has compartido queda más que claro, y por el trabajo a nivel provincial, pero sobre todo por cómo lo fuiste entramando con tu propia vida. Así que muchas gracias, creo que nos dejas pensando un montón de cosas, y bueno, ya podremos compartir al final, si quieren ir dejando preguntas, para que abramos los micrófonos o retomemos nosotros algunas preguntas que ya fueron dejando, alguna por ejemplo para Sole ahí en el chat, que podamos retomarlas y compartirlas y ampliar un poco las voces también. Así que ahora, Ale, te dejo la palabra un ratito a vos para presentar a Matías. Gracias, Carla. Muy potente, ¿no?, la presentación de recién. Seguramente al final volveremos con preguntas. Vamos con nuestra última presentación de estudiantes de la licenciatura, en este caso Matías Ruiz Díaz Lloris, es docente, se me corrió, ahí está, profesor, es colega, es historiador, ¿vieron? Es profesor de enseñanza media en historia, es licenciado en ciencias sociales, es docente en la modalidad de IB, en el núcleo rural, de 1580, ya está, de campo, el 94, en la provincia de Santa Fe. Soy muy malo presentando cuando me pongo a leer, pero nada. Una persona, decíamos, un colega, docente historiador, y lo dejamos a él para que haga su exposición. Adelante, Matías. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien ahí? Bien. Primero que nada, un gusto estar compartiendo espacio con los compañeros estudiantes. La verdad que no habíamos hablado nada antes, ni nos habíamos puesto de acuerdo, pero me viene de 10 el encuadre teórico que hizo Diego al principio, digamos, como para ubicarnos dentro de lo que es teóricamente la interculturalidad, y ni hablar de las experiencias de las compañeras. La primera cuestión que quería mencionar, bueno, la idea era exponer algunas experiencias educativas interculturales en enseñanza y contenidos. Yo había pensado en plantear diferencias entre los distintos ámbitos donde se desarrolla la interculturalidad en la provincia de Santa Fe, que por ahí lo que conozco. Tenemos escuelas con población indígena, ya sea con asistencia de población indígena en su totalidad, con población indígena mezclada con población, como decía la compañera de Tostado, criolla o blanca, y tenemos escuelas donde no existe población indígena identificada como indígena, donde sin embargo podemos hacer algunos desarrollos de interculturalidad. En la provincia de Santa Fe yo trabajo en el núcleo 1580 hace 8 años, es una escuela rural muy pequeña, este año vamos a tener 11 alumnos en toda la escuela, con población mayormente mocoví rural, ¿sí? Digo, para diferenciar por ahí las escuelas que son, no sé, las de Rosario se me ocurre que son escuelas multitudinarias con población escuelas de 1000 alumnos, y nosotros tenemos unas escuelas rurales muy pequeñas.
que fueron reconocidas como interculturales bilingües recién, como decía Sole, en el 2017, pero a las que se le han creado los cargos, o un cargo al menos, recién el año pasado. O sea que nosotros estamos en nuestra experiencia intercultural compartiendo el aula con un docente idóneo desde hace menos de un año, en una experiencia que la estamos moldeando ahí entre el idóneo de la lengua y la cultura mocoví y nosotros, sin formación específica, que es lo que me parece interesante remarcar. Nosotros nos largaron al ruedo de la interculturalidad sin ninguna formación específica. Hemos tenido hace un tiempo atrás una formación acá en una localidad cercana, un instituto de formación docente había propuesto un espacio de interculturalidad con Viviana Pivetta, por ejemplo, pero no habíamos tenido nada de especificidad. Un docente de secundaria en el norte de la provincia de Santa Fe trabaja en una escuela urbana criolla o blanca y trabaja en una escuela rural mocoví y sin una formación específica. Por lo tanto, la licenciatura en interculturalidad es un espacio de formación que nos viene de 10 para poder enmarcarlo, encuadrarlo en la cuestión intercultural. Yo quería plantear, si el tiempo me alcanza, dos escenarios distintos para la práctica docente. Por un lado, en las escuelas donde tenemos población indígena mocoví, ver la posibilidad de trabajar con esa población indígena a partir del rescate o la escucha en realidad de los conocimientos de esa cultura, de la que no conocemos demasiado. Y por otro lado también en las escuelas donde no tenemos población indígena, también poder hacer algunos ejercicios como para poder darle un enfoque, si se quiere, intercultural. Como ejemplo del primero de los casos, hace unos años venimos tratando en el espacio del Seminario de Ciencias Sociales de encarar algunas investigaciones con los chicos mocovíes. Hace un par de años hicimos una que nos salió bastante linda. El tema de la investigación social con chicos es una lotería, y pues a veces a los chicos les interesa el tema, a veces no les interesa, a veces hay caminos sin salida, a veces alguno de esas experiencias prende. Les quería contar un poco la investigación que hicimos con mis alumnos, pero prefiero compartir un pequeño videito donde ellos van a contar. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen después si se escucha bien. La idea sería poder compartirla. Ahí están viendo lo que comparto. Es una pantalla negra por ahora. ¿Se ve? La pantalla Se ve y se escucha. ¿Se ve y se escucha? Perfecto. Lo dejo correr, dura 2 minutos más o menos. Núcleo rural, secundario número 1580 de Campo el 94. En nuestra escuela la mayoría de los chicos venimos de la comunidad mocoví Yaleclava, que significa hijos de la tierra, y que queda a 25 kilómetros de la localidad de Margarita, en el norte de la provincia de Santa Fe. Este proyecto de investigación lo hicimos entre los alumnos de primer y segundo año en la materia de Seminario de Ciencias Sociales y trata sobre la práctica actual de la caza en la comunidad. El proyecto se llama Neparagnac, que es un término mocoy que significa cazadores del tiempo. Las preguntas que se intenta responder son: ¿se practica la caza actualmente en la comunidad Yaleclava? ¿Quiénes la practican? ¿Con qué fines u objetivos la practican? ¿Qué armas o herramientas utilizan? ¿Existen relaciones entre la práctica de la caza y la situación económica de las familias mocoví? ¿Qué dificultades enfrentan los cazadores? ¿La práctica actual de la caza está relacionada con la herencia ancestral del pueblo cazador? En este trabajo usamos distintas estrategias de investigación, como buceo bibliográfico y entrevistas a informantes clave de la comunidad. También hicimos encuestas en la comunidad y las procesamos, lo que nos permitió conocer más sobre la práctica actual de la caza. Con esta investigación pudimos conocer qué animales se cazan, con qué armas o trampas y en qué momento lo hacen. La conclusión es que prácticamente todas las familias mocovíes practican la caza, que existe una división por género, donde en general son los hombres quienes cazan, que su práctica está relacionada además con la necesidad económica. También descubrimos que las principales dificultades para continuar con esta práctica ancestral son las leyes del Estado y la propiedad privada de los terrenos,
Y finalmente, que si bien se introducen tecnologías actuales como las armas de fuego, los cazadores fabrican sus herramientas de caza. Y se sigue recurriendo como elemento fundamental a los perros, siempre presente en la cultura mocoví. Bien, a ver cómo dejo de compartir acá, creo. Bien, en realidad es un poquito una síntesis del trabajo que hicimos con los chicos, donde, digamos, algunas de las cuestiones que queremos mencionar desde lo pedagógico, bueno, los chicos y las chicas de la comunidad que asisten a la escuela, en contacto también con otros chicos que no pertenecen a la comunidad, pueden reconstruir un proceso de investigación, pueden dar cuenta de los resultados, se evidencia, digamos, que el hacer colectivo entre todos produce aprendizajes significativos, más que la mera enumeración, digamos, de conceptos. Hay una construcción genuina de conocimientos que no existían con anterioridad, donde nosotros los docentes que no pertenecemos a la comunidad podemos aprender de ellos. Para los chicos nos parece valioso que vean que el docente está aprendiendo de y con ellos, ¿sí? Los chicos se posicionan como investigadores, como productores de conocimientos significativos. Ahí entendemos un empoderamiento de los estudiantes a partir de que ellos en esta actividad se pueden concebir como generadores de conocimiento y de memoria también. Hicimos varias entrevistas que quedaron grabadas en el banco de entrevistas, hicimos, bueno, encuestas. Pudieron conocer la legislación sobre caza. Ahí hay una cuestión de la que mencionaba Diego al principio que es interesante para poder reflexionar, digamos. No caer en la cristalización de la cultura y lo folclórico, sino ir a la cuestión de la crítica, digamos, la crítica social hacia los procesos de despojo por los cuales ellos quedaron con espacios reducidos para cazar, como una de las limitantes para la caza es, por ejemplo, la legislación de un Estado al que ellos son preexistentes, si se quiere de alguna manera, y que no los reconoce en su derecho a cazar, porque en la normativa de la provincia de Santa Fe no está considerada la caza como subsistencia de pueblos indígenas. Se revalorizan saberes propios de la cultura. Por ejemplo, hay unas imágenes ahí que para nosotros son muy potentes del abuelo entrevistado, ¿no? Varios abuelos ahí entrevistados. El abuelo, que es algo cotidiano para ellos, está puesto al nivel del libro, que es el que tiene, digamos, el monopolio, digamos, de la legitimidad en la escuela, si se quiere, con la misma autoridad, en una, podemos decir, en una especie de ritual, ¿no? De ir afuera de la escuela. Estas entrevistas, por ejemplo, se hicieron en vacaciones de invierno, ¿no? O sea, los chicos fueron fuera de su horario escolar, armamos todo el montaje de la entrevista, y eso le da cierta legitimidad, digamos, a la persona entrevistada. Bueno, interés de los estudiantes por cuestiones que son de alguna manera cotidianos. No todos los temas despiertan este interés, como decíamos hoy, por ahí algunos temas quedan en un callejón sin salida, si se quiere, sí. Nos permite articular con otras problemáticas que son cotidianas y que son también interesantes de meter en la currícula de la escuela, como el desmonte, el modelo productivo, la política económica, la legislación, la burocracia estatal. Por ejemplo, la cuestión de la relación de la casa, lo analizamos en relación con las situaciones de más o menos pobreza, aparición de otras fuentes de ingreso. Es un trabajo que en algún punto lo planteamos como emancipador desde el punto de vista que puede permitir, o tiene potencia para permitir modificaciones en el entorno, digamos, cotidiano y real, a partir de, por ejemplo, la necesidad de modificar las leyes de caza. Desde el punto de vista de la escuela secundaria, de lo que nos está pidiendo el Ministerio en Santa Fe y a nivel federal, en estos últimos años, a partir de la pandemia, son trabajos que tienen potencial para trabajar también en forma articulada con otras áreas, en forma interdisciplinaria. Yo como docente no indígena de la escuela, un análisis que hacía después, así como autocrítico, digamos, es que el proceso de investigación está basado casi en un 100% en el método científico occidental, si se quiere. No dio lugar a preguntas sobre la cosmovisión, por ejemplo. Hablando con otras profes, después hablábamos de, bueno, ¿y qué te contaron sobre tal o cual ritual de la casa? Y no hablamos de eso, era un marco teórico materialista, digamos, bastante materialista,
que a veces demuestra que por más predisposición que haya, o mejor dicho, a pesar de la predisposición, a veces es difícil salirse de los marcos teóricos occidentales a la hora de encarar un trabajo, por más que uno tenga todas las intenciones de que sea intercultural. Bueno, y abre algunas hipótesis más de investigación. Esto está planteado por una escuela con población... mi historia oral, ahora después podemos hablar de ustedes. Si la escuela tiene aulas multiaños. Eso está pensado para una escuela con población indígena. Ahora, ¿qué hago yo en un aula urbana, si se quiere, donde no hay población urbana de acá del norte? Digo, en escuelas ya, como mencionaba recién, de otras ciudades, en las aulas urbanas hay población indígena. Bueno, ahí me parece que, por ejemplo, una opción sería un análisis crítico de los textos. Yo había preparado para una de las cátedras, por ejemplo, un trabajito sobre el análisis crítico de algunos textos que tenían que ver con la campaña del desierto y la inmigración europea. Y me parecía interesante, yo estoy compartiendo la pantalla donde se ve una imagen en blanco y negro, ¿puede ser? Sí, se ve la ocupación de los territorios. Bien, perfecto. Bien, no vamos a desarrollar todo eso porque es mucho más largo, pero digamos, la idea sería, bueno, si yo quiero empezar a intervenir desde una perspectiva intercultural en una escuela donde no tengo población autopercibida como indígena ni perteneciente a pueblos originarios, bueno, una fuente, una estrategia de cajón es ir al análisis crítico de los libros. Agarramos algunos libros preocupantemente nuevos, si se quiere, porque son todos de fines de la década del 90, principios del siglo XXI, algunos posteriores incluso a la Ley de Educación Nacional y a la normativa sobre interculturalidad, y empezamos a revisar cómo se plantea la campaña del desierto en la Patagonia, la campaña del desierto en el norte santafesino, el desierto verde, digamos, de la conquista del Chaco, cómo se plantea, por ejemplo, la inmigración europea, y notamos que si bien hay un ayornamiento en algunos conceptos, ya no se habla del indio salvaje, ya no se habla de civilización contra barbarie, etc., sí hay una persistencia, digamos, de un ocultamiento de los motivos económicos del avance sobre los pueblos indígenas, una sobrecarga del indígena belicoso como causante, muchos textos nuevos, podemos después compartir la bibliografía, pero muchos textos nuevos y que incluso tienen una perspectiva, si se quiere, de clase o de lucha de clases en su narrativa, ponen al indígena belicoso como uno de los causantes de las campañas punitivas, una especie de teoría de los dos demonios de fines del siglo XIX, digamos, ¿sí? La invisibilización del carácter étnico de la clase obrera argentina, por ejemplo, siempre se habla del inmigrante europeo como un componente fuerte en la clase obrera argentina, y en casi ninguno de los textos se menciona el carácter indígena de la clase obrera a partir del avance estatal, ya sea acá, por ejemplo, en nuestra región del Chaco, muchos indígenas chaqueños iban a trabajar en los ingenios de Salta, por ejemplo, y el carácter étnico de esa composición de clase es muy fuerte. Ellos les tocaba el peor escalón entre los asalariados de los ingenios por su carácter justamente de indígenas chaqueños. La población indígena del NOA, por ejemplo, ya ocupaba un escalón más alto en esa composición de asalariados de los ingenios. ¿O qué pasó con los campos de concentración en la Patagonia, o qué pasó con los sobrevivientes de la campaña del desierto? Entonces me parece que también podemos nosotros tener algunos elementos apuntando a la temática, digamos, del taller de experiencias educativas interculturales, como para poder analizar críticamente los textos y trabajar en ese sentido. Por ejemplo, veíamos en algunos textos la cuestión de la persistencia de la idea del crisol de razas, la cuestión de que el aborigen es invisibilizado. Aparece el aborigen, hablo de textos de historia siempre, perdón, no lo aclaré, pero hablo siempre de textos de historia para secundaria. Aparece el aborigen en la etapa previa a la conquista, se invisibiliza el aborigen en la etapa posterior a la campaña del desierto, y en algunos, con mayor, si se quiere, crítica social, vuelve a aparecer el aborigen en algún apartado diciendo la situación actual de los pueblos originarios.
y en el medio se invisibiliza los procesos de despojo que le dieron origen a que esas poblaciones hoy en día estén en las situaciones de pobreza en las que generalmente se encuentran. Yo elegí proyectar esta imagen acá, que es una de los documentos que usé para ese análisis textual, porque, por ejemplo, es muy fuerte la imagen de indígenas apresadas en 1881, por ejemplo, donde se nota claramente que el militar que los apresa es una persona de rasgos indígenas, digamos. Matías, ya tendríamos que ir redondeando. Después tengo un poquito más de historia de esa foto, porque está buenísima la lección, pero ya tendríamos que ir redondeando la presentación. No, simplemente me parece que la presentación era esto, digamos, mostrar cómo en escuelas con población indígena tenemos algunas alternativas de trabajo que nos dan pie a la interculturalidad, más allá de que siempre es importantísima la formación en específico en interculturalidad, y por otro lado, donde podemos también tener algunos ejercicios pedagógicos y digamos, de trabajo en interculturalidad en otros escenarios donde no tengamos necesariamente población indígena, y que es necesario reformular estos textos si queremos atender a la Ley Nacional de Educación y a la normativa sobre interculturalidad, desde el punto de vista de los pueblos indígenas y migrantes, que también no están mencionados los migrantes, generalmente no están mencionados los migrantes de países limítrofes, en la producción de nuevos textos que los consideren, ¿sí? Hasta ahora hasta los textos más críticos están hechos desde la perspectiva de los sectores occidentales, si se quiere. Muchísimas gracias, Matías. Hay mucha tela para cortar, diríamos, en estos términos. Me parece que el desafío de poder pensar la interculturalidad más allá de las escuelas con alta matrícula indígena estuvo sobrevolando constantemente estos dos encuentros, tanto el de hoy como el del día martes. Me parece que es un desafío digno de ser abordado y que nos excede, porque también lo tendrían que abordar quienes realizan políticas educativas a escala mayor. Vamos con el cierre, con nuestro invitado. Nuestro invitado especial para el cierre, Germán Flores. Luis Germán Flores es quichua otavalo, docente investigador y director de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, psicopedagogo por la Universidad Politécnica Salesiana, y en la gestión pública ha sido viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como consultor en temas de educación, políticas sociales e interculturalidad. Bueno, Germán, gracias por estar acá y te escuchamos. Sí, muchas gracias, Laura. Primero quiero agradecer, ¿no?, por la invitación que se me hizo para poder compartir este momento, ¿no?, con los estudiantes de UNIPE. Lo que pensé para poder tener o que tengan una mirada, digamos, breve de lo que es la experiencia de Ecuador, quise hacer sobre cómo ha sido este proceso de la interculturalidad, y ahí iré lanzando también algunos elementos que nos permitan después, en todo caso, si se puede hacer algunas aclaraciones o puntualizaciones si es que fuera del caso, ¿no? También quiero agradecer a la profesora María Laura Díez por esta oportunidad que me ha dado en este espacio, ¿no? Yo creo que a modo de entrada, para poder entender, ¿no?, de qué estamos hablando, creo que es importante estos elementos previos, ¿no? Primero, que en el Ecuador convivimos 14 nacionalidades y 18 pueblos, ¿no?, indígenas, ¿no? También hay el pueblo negro, el pueblo mestizo y otros. Adicionalmente, en el Ecuador, ¿no?, hablamos 15 idiomas. Ese es otro también de los elementos que hay que poner en la mesa. Otro elemento es la autodefinición como pueblos y nacionalidades, que inició para nosotros desde el año 90 con un levantamiento que es histórico a nivel del país, pero también catapultó esto para América Latina, es decir, el levantamiento de 1990, que puso en debate el tema del Estado plurinacional
e intercultural. Creo que esto es fundamental en el año 90, ¿no? Comenzar a pensar la diversidad. Y llegamos a 1998, ¿no? que se plantea una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, y ahí se define, ¿no? de que los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales y los pueblos negros o afroecuatorianos forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Es decir, es la primera vez desde 1830 cuando se crea el Estado Nacional, el Estado-Nación ecuatoriano, recién en el año 98 en la Constitución se reconoce, ¿no? la existencia de los pueblos y nacionalidades. Adicionalmente, en esta misma Constitución, entonces se le da el carácter de pluricultural y multiétnico, y un elemento fundamental es el uso oficial del quichua y shuar como idiomas oficiales en nuestros propios territorios. Adicionalmente, la Constitución del 98 reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Esto es algo inédito también porque se reconoce a otro sujeto de derecho. Se reconoce al sujeto de derecho individual, ¿no es cierto?, que es la persona, los derechos individuales, pero en la Constitución del Ecuador se reconoce a los sujetos colectivos como sujetos de derechos. Ese es un cambio que se genera en el año 98. Y llegamos después a otra Constitución que creo que es fundamental, porque en el año 2008, es decir, recientemente, que ahora está vigente esta Constitución, es que cambia el carácter del Estado Nacional, ¿no? Que era una demanda, como había mencionado, en el año 1990. En el año 2008 se le da el carácter de plurinacional e intercultural al Estado ecuatoriano. Esto cambia profundamente la concepción, ¿no? de la relación Estado-pueblos indígenas en el Ecuador. Finalmente, creo que es importante mencionar también que la educación, ¿no? Para pueblos indígenas inició en los años 40, 1940, o sea, en los años 40 del siglo pasado, en una comunidad de Cayambe, al norte de la capital del Ecuador, liderada por Dolores Cacuango, ¿no? A nivel básico y bachillerato. Y adicionalmente, un tema fundamental acá, que Dolores Cacuango era una líder, pero era analfabeta, y vio la necesidad y la importancia de fortalecer la identidad, y por eso es que se inicia pensando en la educación en la propia lengua, y después pasará a denominarse educación bilingüe intercultural, porque era importante el tema de lo bilingüe, y finalmente ahora hemos llegado a denominarlo como educación intercultural bilingüe. En el Ecuador, previamente, entonces estas escuelas eran además clandestinas porque los militares y el Estado perseguía a las escuelas indígenas, ¿no? Y lo que se hacía era más bien educación escondidos del Estado. Por tanto, ¿no es cierto?, se hacía solo al nivel de básico y muy poco al nivel de bachillerato. Después vendrá también las experiencias en educación superior, ¿no? Pero con universidades privadas, lideradas igual desde el movimiento indígena y pensada únicamente, ¿no? Y esto es importante, pensar que la educación intercultural bilingüe es solo formación de docentes. No es únicamente formación de docentes, pero se le ha entendido únicamente desde ese aspecto, ¿no? Podemos después discutir un poco sobre este tema. El movimiento indígena, creo que es importante también mencionar cómo es la estructura, porque caso contrario se puede, digamos, confundir estos temas, ¿no? Desde finales de los años 80 y toda la década del 90, ¿no? Es que en los 80 se consolida nuestra organización con una estructura, ¿no? Desde las comunidades hasta el nivel nacional. Esto es fundamental, porque si no, no se puede entender la capacidad de movilización que tiene en el Ecuador el movimiento indígena. Y se pone
en el escenario político en el año 1990, junio del 90, con el levantamiento indígena, y además se convierte ahí en un actor político, ¿no? E interlocutor con la relación Estado-pueblos indígenas. Esto es fundamental, ¿no? Porque pasar de ser un actor social, además con las políticas que se generaron antes de esto y toda la década, digamos, primero colonial, después republicana, que se generan las políticas de blanqueamiento, las políticas de, ¿no es cierto?, de homogenización de toda la sociedad ecuatoriana, resulta que en el año 90 se pensaba, hay varios autores ahí que se piensa, de que los indios en el Ecuador habían desaparecido y los pocos que quedaban estaban ya en proceso de, ¿no es cierto?, incorporarse a la cultura nacional. Y resulta que en el 90, con este levantamiento indígena, los indígenas se hacen presentes y se dan cuenta que no han desaparecido y que están presentes y que tiene un proyecto, ¿no es cierto?, a largo plazo como entidades históricas, ¿no? Y ahí es que en los años 80 se constituye esta organización que se denomina ahora mismo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la CONAIE, ¿no? Que representa, ¿no es cierto?, a los pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto?, desde el carácter étnico y tiene la mayor presencia a nivel nacional. Y es desde ahí que se plantea el tema de la plurinacionalidad y la sociedad intercultural en el año 90, como había mencionado, y los avances que se ha tenido en el tema normativo y principalmente constitucional, ¿no? Por tanto, hay que pensar la interculturalidad y la plurinacionalidad más allá de la multiculturalidad y la pluriculturalidad. Esto representa el reconocimiento, ¿no es cierto?, de que existen los pueblos, y eso se da en el año 98, como se había mencionado en esa constitución. Pero también hay que pensar la interculturalidad más allá de lo étnico. Es decir, hay que pasar, ¿no es cierto?, desde las otras perspectivas, es decir, desde el ámbito de lo social, las diversidades principalmente. Y por otro lado, definir la interculturalidad no solo desde el ámbito de la cultura, sino desde las luchas sociales. Por ello es que la interculturalidad no puede tener un concepto estático, sino más bien es un concepto dinámico porque viene desde las luchas sociales, desde la lucha de los pueblos indígenas y se va, digamos, construyendo en esta relación Estado-pueblos indígenas, en esta tensión que siempre existe entre esta relación, ¿no? Por tanto, la interculturalidad ¿a dónde está pensándose? Implica primero procesar las demandas rezagadas históricamente en esta relación Estado-pueblos indígenas. No podemos, ¿no es cierto?, dejar de lado estas demandas históricas, ¿no? Y por otro lado, hay que cambiar la estructura del Estado. A eso apela la interculturalidad. Entonces implica pasar de esta visión pedagógica que se tiene, ¿no es cierto?, de la interculturalidad a la política, porque surge desde las luchas del movimiento indígena, entonces surge desde el ámbito de la política o de las relaciones de poder, ¿no? Entonces hay que pasar del Estado colonial, racista, centralista, elitista, a este Estado plurinacional. A eso apela, ¿no es cierto? Es decir, a construir una sociedad intercultural que reconozca las diversidades, pero las diversidades no pensadas solo la interculturalidad desde el ámbito de lo étnico, es decir, los indígenas. Y recuerden, además en el Ecuador se pensaba la interculturalidad que es un problema indígena. Por tanto, la interculturalidad es un problema de los indios, no es un problema del Estado. Y eso creo que se ha ido progresivamente, digamos, cambiando estos imaginarios que hemos construido en nuestra sociedad y en nuestras sociedades. Y justamente a eso hay que apelar, cambiar estos imaginarios sociales. Y aquí tengo un cuadro, ¿no?, que estoy construyendo todavía esto. O sea, cómo hemos pasado
de pensar estos imaginarios de la interculturalidad, ¿no? Y pasar desde una sociedad monocultural, ¿no? Donde se pensaba de una sociedad hispana, de una identidad y una cultura nacional, ¿no es cierto? Desde cuando se construye el Estado-Nación, yo lo pongo acá, hasta 1988, es decir, cómo el Estado en su conjunto se cree monocultural y adicionalmente la cultura nacional, pero hispana, ¿no? Y por eso se denomina la sociedad hispana. 1988 lo pongo como referencia porque es cuando se institucionaliza desde el Estado lo que es la educación intercultural bilingüe a través de la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Se institucionaliza, ¿no es cierto? Y se le pone como un anexo del Ministerio de Educación. Y ahí se construye un nuevo imaginario, que es una sociedad bicultural, no intercultural, bicultural. Esto creo que es fundamental, porque además lo que se creaba es una sociedad, ¿no es cierto?, hispana y una sociedad de pueblos y nacionalidades. Y más claro se ve esto en educación, porque además el Ministerio de Educación decía que nosotros somos la educación hispana. Los interculturales son los que están más allá o están al frente o en el otro edificio, ¿no? Entonces, hasta imaginariamente se construyó este imaginario de una sociedad bicultural, como en los 90 se decía, ¿no es cierto? Y se decía desde la CONAIE, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad, ¿no? Pero no nos hemos logrado o no hemos logrado sentarnos para poder construir una visión de país. Vivimos en una sociedad pero de espaldas, ¿no? Y esto es, digamos, cómo se ha ido construyendo esta sociedad bicultural. ¿Qué es lo que hacía? Refuerza el multiculturalismo, el pluriculturalismo, o sea, existen los indios, ahí están, pero ya no más, ¿no? Entonces, hay este tema. ¿Y hasta dónde yo lo pongo así como, digamos, un corte? Hasta el año 2008. Porque en el año 2008, como habíamos mencionado, la Constitución vigente le da el carácter de plurinacional e intercultural a lo que es la Constitución y el Estado en su conjunto. Y esto implicó varios saltos. Un primer salto es que se menciona, ¿no es cierto?, que hay que construir una sociedad intercultural. Y en educación se ha hecho un salto fundamental en el Ecuador. En el año 2011, ¿no? Se promulga la ley de educación, la ley orgánica de educación intercultural. ¿Qué dice esta ley? ¿No? La ley dice que todo el sistema de educación es intercultural, ¿no? Obviamente el de básica y bachillerato, no se habla nada de educación superior. Ojo en estos temas, pero ya, digamos, es un avance en cuanto normativa. Entonces, lo que nos está diciendo que es todo el sistema de educación es intercultural. Este ya es un cambio fundamental para construir un nuevo imaginario sobre una sociedad que está en construcción, que es esta sociedad intercultural. Y adicionalmente esta ley que nos dice que será intercultural, es decir, todo el sistema de educación es intercultural y será bilingüe en los territorios donde se hablen una lengua de pueblos y nacionalidades. Entonces, este es un elemento que comienza, ¿no es cierto?, a verse, y hay que hacer los cambios de mallas curriculares y todo, que desde el año 2011 está pendiente, ¿no? Hay algunos profesores que hacen algunos intentos de pensar la interculturalidad, pero se han quedado, y aquí hay un tema fundamental, en el folclorismo. Es decir, disfrazar a un niño de indígena no es pensar la interculturalidad, o hacerles que los niños mestizos se vistan de indígenas y bailen una cancioncita de indígenas no es hacer intercultural. Yo creo que ahí hay un trabajo fundamental que todavía está pendiente de hacerlo, pero
normativamente creo que se ha avanzado y creo que eso es fundamental para la construcción, ¿no es cierto?, de esta sociedad intercultural que se está buscando. Y por eso creo que el reto fundamental está en construir, ¿no es cierto?, esta sociedad intercultural en función de todos estos elementos que nosotros estamos o hemos planteado y que no ha sido fácil también, ¿no? Ha sido una lucha constante, esta relación de tensión entre Estado, pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y que apela, ¿no es cierto?, a construir el Estado plurinacional. Creo que, bueno, ahí yo quiero terminar y si es que hay algún elemento, no quiero llegar a detalles de, digamos, de las prácticas, de las escuelas y todo eso, sino más bien qué es lo que hace falta es en el ámbito de educación superior, por ejemplo, ¿no? Ahí no se piensa. Y en educación superior, lo que había mencionado, se piensa que la interculturalidad es formar docente. Pero ahora sí se requiere también docentes o que todos los docentes que se van a formar se formen también en educación intercultural, porque la ley lo que dice es que todo el sistema es intercultural. Entonces ahí hay un reto fundamental de que hay que formar docentes, obviamente, pero también no solo en el tema de docentes hay que pensar en educación superior, sino en los temas de todas las carreras, porque vivimos una sociedad diversa, ¿no? Entonces hay que atender a esa sociedad diversa y hay que aprender a vivir en esa sociedad diversa. Eso de mi parte, no sé, ahí más bien dejo, digamos, lanzado algunos temas para poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muy completo todo lo que nos contabas para poder introducir también a quienes no han tenido oportunidad de escucharte. Desde el área de antropología tuvimos la oportunidad hace unos días, esta semana tuvimos el gusto de recibirte en la universidad. Desde el área de antropología, bueno, pudimos compartir ahí un momento muy lindo y ya introducirnos, pero bueno, este momento también ha sido muy importante para quienes te están escuchando por primera vez, y te agradecemos mucho también. Bueno, no llegué a decirte, así que llegaste perfecto con el tiempo, así que buenísimo, vamos a poder compartir seguramente preguntas y comentarios que ya estuvimos viendo, tanto para vos como para las y los estudiantes de la carrera de la UNIPE. Me parece que sería bueno, ¿no?, que aprovechemos este momento, más allá de muchas cosas que se pueden decir y se deben decir, de todas las experiencias riquísimas que estuvimos escuchando, y la verdad, el privilegio que significa poder conocer casi muy cerca o de primera mano por escucharles todas las experiencias y el conocimiento que construyen en cada ámbito de trabajo. Así que vamos a dar la oportunidad entonces, nosotros como docentes de la carrera, ya venimos teniendo el gusto de conocerles en los espacios de las materias que compartimos, y por eso vamos a dejar este espacio para que quienes están presenciando virtualmente este encuentro puedan hacer preguntas o comentarios a los expositores y también a Germán, que es nuestro invitado especial del encuentro de hoy. Si les parece, podemos, no sé si les parece retomar alguna pregunta del chat primero, que son las primeras que se fueron dejando, y mientras tanto quienes quieran hacer alguna pregunta más directamente pueden ir pensándola y también utilizar la manito levantada en el Zoom. No sé si les parece ir... bueno. Ahí Lali nos llegó a ver. Sí, María Laura se anotó para hacer un comentario. Hay algunos comentarios y preguntas anteriores. No sé si, Carlos, ¿vos habías anotado alguna o...? Algunas preguntas así bastante puntuales, por lo menos de lo que llegamos a ver. No sé si por ahí se nos escapó alguna, cualquier cosa, tomen la palabra, por favor. Una era una consulta de Mónica para Sole, que le preguntaba si en la escuela secundaria los estudiantes que egresan de séptimo grado también continúan con una modalidad bilingüe o intercultural bilingüe o no.
Y bueno, y también agradece la presentación que hiciste y destaca que fue muy, muy emotivo lo que presentaste. Y otra consulta para Lidia, que es cómo trabaja con los niños gitanos y qué descubrió de sus particularidades culturales. Si tienen ganas de ir respondiendo, Sole, Lidia, de ir tomando primero la palabra, o no sé si seguir abriendo la ronda de preguntas. Le voy a contestar la pregunta a quien la formuló. No, lamentablemente en la escuela secundaria no continúa la interculturalidad. Estamos tramando lazos con ellos, con los que son los profesores de la escuela secundaria. Pero es un paso a paso y un día a día el trabajo. Debido a que acá hay dos escuelas secundarias importantes, públicas, una es técnica y la otra no lo es, y bueno, cuesta llegar, digamos, cuesta el hecho de coordinar con los profesores, pero está en vías de hacerse. Gracias. Ojalá que se concrete. Eso lleva muchísimos años. Yo hace décadas que estoy también luchando en este sentido. Lidia, no sé si estás por ahí, había una pregunta para Lidia, ¿no? Ahí estás. Hola, ahora sí me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, en cuanto a la pregunta, esta es una nueva línea de acción desde el 2017 de la modalidad de educación intercultural bilingüe, de la cual no soy referente, pero sí conozco más o menos cómo es cómo se lleva a cabo, porque va como en la misma lógica que la mía, ¿no? Que es acompañar alumnos que tienen otra particularidad, que tienen sus propias pautas culturales, ¿no? Salta a la vista que tienen una lengua materna que no es el español, ¿no? Y que la mayoría de los niñitos que entran a la escuela por ahí son bilingües, ¿no? Pero no se trabaja en la escuela sus lenguas maternas. Y cuando llegan a la escuela, entonces ahí hay un choque, ¿no? Una barrera lingüística para ellos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y al igual que con los niñitos que hablan quechua, también con las docentes, ¿no? No queremos que vayan y aprendan la lengua, ¿no? Porque sabemos que es difícil, pero sí crear una especie de confianza con las mamás, por ejemplo, aprender algunas palabras, el saludo, por ejemplo, ¿no? Algunos números en su lengua materna, eso ayuda bastante para poder ayudarlos a ellos y que ellos puedan tener la continuidad más amable, ¿no? en su trayectoria escolar. Muchas gracias, Lidia. Estuve mirando allí algunas preguntas más. Bueno, igual los expositores también pueden hacer algún comentario, pregunta compartida con quienes han hecho exposiciones también, así que eso me parece que podemos también tener un espacio para eso. Yo no veo por ahí más preguntas ya escritas en el chat, diría que por ahí María Laura tenía un comentario para hacer, y después no veo manos levantadas todavía, así que podemos seguir después, quienes quieran. Muchas gracias. La verdad que, bueno, una alegría haber estado en estos dos talleres. No participé del anterior, estuve ahí, sí, muy atenta y digamos, me gustaría decir algunas cosas porque la verdad es que me parece que estas experiencias reposicionan también las cosas que venimos haciendo y pensando a futuro. Pero en principio, digamos, quería solamente hacer una conexión con la presentación de Germán para después ir a las demás. Me parece que Germán ha hecho un puente, ¿no?, entre las discusiones que tuvimos el martes y las que tuvimos el viernes, y seguramente dejó abiertas muchas otras para recuperar más adelante. Germán es parte, digamos, de la red de Reeducar,
a la que pertenece la UNIPE, pero la UNAE además tiene un recorrido muy interesante, que en muchos sentidos se toca al recorrido de la UNIPE, y la expectativa, digamos, que hay creada en torno a una universidad pública, ¿no? Que recupera, o recoge cierto guante que está por allí dando vueltas, ¿no? Sobre qué pasa sobre esta temática y la formación docente, a nosotros nos interesa particularmente conocer esa experiencia, porque, digamos, Ecuador tiene un recorrido muy amplio, lo sabemos, y que, digamos, nos permite revisar y mirar muchas cosas de las que estamos discutiendo. De hecho, Germán termina, ¿no? en su presentación, me parece, con una... esbozando, ¿no? un principio fundamental de poder pensar toda la educación pública, digamos, y obligatoria desde una perspectiva intercultural, y haciendo, digamos, la salvedad de que la educación intercultural bilingüe tiene anclaje en ciertos casos, ¿no? Y en ciertas comunidades, pero que eso no se exculpa de seguir pensando la interculturalidad para el resto del sistema educativo. Y Matías, digamos, recuperó eso, ¿no? Digamos, es de él, desde su práctica docente y desde el sentido más territorializado y local de su práctica, expuso esos desafíos, ¿no? Y lo planteó, me parece, de manera muy, muy interesante y muy rica, en tanto el desafío como la producción, ¿no? de respuestas, y la producción de respuestas que como docentes tenemos que pensar siempre, ¿no? en relación a nuestras prácticas docentes. Entonces, por un lado, sí, los marcos generales de los debates y de las discusiones, las normativas que necesitamos que estén, y al mismo tiempo el ejercicio docente de reflexibilidad, de apuesta y de desafío, ¿no? de cada instancia, que también eso quedó como cierre o cierto corolario del taller del martes pasado. Así que me pareció interesante este puente, y además, bueno, decirles que las 4 presentaciones, Diego, yo le digo Eliana Sole, pero bueno, es Sole Murillo, Lidia y Matías, me parece que cada uno reposicionó los debates en las jurisdicciones en las que están trabajando, y además los desafíos personales como docentes, ¿no? A mí me parece que fueron preciosas todas sus presentaciones. No hay tiempo para que yo las recupere, porque me acabaría todo el tiempo que hay para hablar, pero felicito a cada uno, y tendría muchas cosas para compartir con ustedes sobre esto. Y como cierre nada más, toda esta presentación estuvo, digamos, mis colegas hicieron mucho énfasis en que ustedes son estudiantes, y a mí sinceramente me descolocó mucho, yo lo digo, porque a mí me cuesta de alguna manera este énfasis, ¿no? en pensarlos como estudiantes, y al mismo tiempo me parece, digamos, que es central, y es maravilloso esta cuestión de poder pensar el ejercicio de que personas con tanta trayectoria, ¿no? profesional, personal, y además territorial en el debate en torno a una temática sobre la que no hay tanto recorrido, ¿no? al mismo tiempo estén en el lugar y en el ejercicio de ser estudiante de un espacio de formación, ¿no? el cual exige de sus experiencias y de sus conocimientos. Ahí también me parece que sus presentaciones pusieron el eje ahí, ¿no? En qué pasa, digamos, en la centralidad que desde una perspectiva intercultural tiene el reposicionamiento y la valorización de la capacidad de producción de conocimientos de los estudiantes, ¿no? Para mí este es el mejor ejercicio que los coloca como unos estudiantes además muy peculiares desde mi punto de vista por el recorrido en la temática. Matías, ¿levantaste la mano? Sí, en realidad, digamos, en relación con lo que decía la profe recién, de lo de los puentes, yo empecé escuchando a Diego cuando decía o planteaba, porque ahí coincidimos en esa línea teórica de que la interculturalidad tiene que ser disruptiva e incomodar, y a veces en el aula y en la escuela lo perdemos de vista, o sea,
hace falta mucha autocrítica en cómo hacemos educación intercultural, pero terminé con la exposición del profesor de Germán, que además fue funcionario, digamos, y me parece que es interesante eso que planteaba, de que si vamos a la línea de la interculturalidad como algo disruptivo, lo que tenemos que convertir en interculturalidad, en intercultural es el Estado, digamos, más que la educación, o no solo no quedarnos en la educación. Me parece que por ahí hay que buscarle la vuelta desde nuestro pequeño lugar para ver cómo avanzamos hacia formas estatales que reconozcan eso, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo avanzan las cosas en otros países, nos genera cierta envidia, cierta admiración, pero buscar realmente lo disruptivo y buscar realmente, sí, lo radical también puede ser en esto de la interculturalidad para salirnos de las prácticas que por ahí son más folclóricas o más superficiales. Es el desafío, digamos, lo que cuesta, es lo que cuesta y es por ahí a lo que apuntamos, porque como decía la compañera de Tostado, nos pasaba hasta hace poquito nomás a nosotros de que la escuela primaria era intercultural y la secundaria ya no, por ejemplo, y ahí el Estado el que está poniendo una traba. Ahora, como decía hoy, nos reconocen, pero no nos crean los cargos, nos crearon el cargo recién este año, uno de los cargos nos falta otro, y así, bueno, vamos remándola de a poquito. Cuando el Estado sea intercultural y reconozca la diversidad étnica y de naciones internas, bueno, otro cantar va a ser, pero eso también es fruto de la lucha que podamos dar. Así es, muchas gracias, Matías. Sí, yo también pensaba en lo que decía María Laura y como decíamos en la presentación, es un gusto y un privilegio poder contar con el conocimiento que ustedes permanentemente traen en este espacio compartido de la carrera, y que realmente tiene que ver, ¿no?, con esta articulación tan profunda de trayectorias y de saberes, y de la constante formación también, ¿no? Son colegas muy formados en muchos espacios, distintos espacios, así que eso también hace al diálogo y a conocernos. No sé si hay más preguntas, hay un comentario también de Laura Mombelo, que dejó recién en el chat. Pueden hacer alguna pregunta más, algún comentario. Recuerden, bueno, el martes ya dimos algunas direcciones de correo. A veces quienes presencian el encuentro por Zoom quieren mantener algún contacto y poder quedar eventualmente o llegar eventualmente a contactar a alguno o alguna de los expositores. Así que eso también podemos dejarlo por escrito nuevamente en el chat para que nos contacten, por lo menos a quienes hemos coordinado este taller, y bueno, así poder tender puentes y poder aprovechar estos espacios. También recuerden que este encuentro queda grabado. Entendemos que en el canal de la UNIPE va a quedar disponible el encuentro en algún momento, y por supuesto posiblemente nos volveremos a encontrar más adelante. Sí, Marcela pregunta si es posible pasar algunos correos. Sí, no sé, sí, ahora anotamos. Si quieren, si están de acuerdo los expositores también, acá los tenemos más o menos a mano. Puedo ir copiándolos. Puede ir dejando su correo Dale. en el chat, y si no, los dejamos nosotros como coordinadores y de última, bueno, nos escriben y podemos ponerles en contacto. A ver si hay un mensaje. Ahí los dejo. Bueno, todo esto. Ahí está el mío también. Me enviaste todo. Bueno. Bueno, ahí también hay otros contactos para quienes quieren compartir. Bueno, hemos llegado muy prolijamente con los tiempos en este encuentro. Queremos agradecerles, en primer lugar, sí, a veces remarcando el carácter de estudiantes, también pensando en por qué es el espacio compartido, ¿no? Por lo menos
en mi caso, en nuestro caso, es la oportunidad que hemos tenido de conocerles, y por eso tanto interés también en este espacio para pensar, porque hemos convocado también pensando en la riqueza de las producciones y de las investigaciones y del saber docente que se pone en juego en articulación con la formación constante, ¿no?, de los expositores. Nos han sorprendido, nos han deslumbrado, nos han quedado muchas veces dando vueltas, muchos trabajos y muchas cosas que a veces pasa el tiempo y las perdemos de vista, pero justamente estamos pensando espacios como este para poder poner en valor, poner en circulación, democratizar el saber docente que se distribuye a lo largo de todo el país y que piensa la educación intercultural, ¿no?, en contextos muy distintos, como ha quedado un poco en evidencia en este encuentro, pero también con problemáticas y discusiones que nos ponen a hablar en un idioma también en común, ¿no?, preocupaciones pedagógicas y políticas comunes. Así que esa ha sido la intención de este encuentro, y por eso seguimos pensando cómo seguir, ¿no?, cómo seguir en este diálogo público, en hacer público el conocimiento docente, que también es como una causa política, ¿sí? Entendemos que tiene que ver también con eso, y bueno, por eso les agradecemos mucho haber estado en este espacio, y les invitamos a eventuales nuevos encuentros que seguramente se darán y que estamos pensando en este espacio. Sí, también, Lau, agregar esto, ¿no?, como a que siga el diálogo también más allá de estos espacios entre les docentes a quienes convocamos y que conocemos en este rol de estudiantes, pero también de docentes. Digo, me parece que está muy bueno tener estos espacios y tiempos de conversación por ahí más prolongados, ¿no?, o las lecturas de trabajos que a veces por ahí cada uno recibe y puede hacer más individualmente, para que también esto se circule la palabra y los trabajos que fueron presentando también entre ustedes y entre otros compañeros. Hay otros también estudiantes de la licenciatura también presentes, que estuvieron el martes, que están hoy también participando como asistentes. Entonces eso también me parece que está bueno para seguir potenciando el diálogo y el encuentro. Ahí Lidia dejó anotada una dirección institucional de EIB en Santa Cruz para quienes quieren interiorizarse un poco más, conocer más. Bien, bueno, entonces no sé si me estoy olvidando de algo muy importante antes del cierre. Entonces, nuevamente agradecerles por habernos acompañado, por haber hecho posible este encuentro, y bueno, decirles que esperamos volver a encontrarnos, seguramente en algún otro encuentro de la semana virtual UNIPE, pero también en algunas ideas o proyectos que seguimos pensando para generar este tipo de espacios, ¿no?, para compartir. Así que bueno, les agradecemos mucho y nos vemos pronto en algún otro encuentro. Hasta luego, muchas gracias. Nos despedimos. Buenas tardes a todos y a todas.